Hola, ¿cómo están? Para quienes van entrando, vamos a esperar unos minutos antes de iniciar, porque están varias personas en sala de espera. Sí, les queremos pedir que tengan sus micrófonos apagados para no interrumpir. Y al final vamos a dar tiempo para preguntas. Si quieren, pueden escribir sus preguntas en el chat y las iré yo leyendo, pero si no, em, por favor, les pedimos que tengan sus micrófonos apagados. Y también para quienes nos están siguiendo en YouTube o Facebook, pues empezamos en unos 2 o 3 minutos. Gracias. Bueno, Dani, tú nos avisas cuando ya esté listo el feed, ¿no? Hay alguien que trae su micro abierto. Bueno, ¿les parece si vamos empezando aquí con quienes estamos y ahí tú nos dices si se necesita algo para la transmisión en redes? Em, pues hola, buenas tardes, yo soy Catalina Pérez Correa, yo trabajo ahora en el Centro de Estudios Constitucionales como investigadora asociada del Centro de Estudios de la Suprema Corte y también soy colaboradora del programa de política de drogas, al igual que Daniel Bastida, que nos está aquí ayudando, Javier Treviño, Sara Velázquez, por ahí veo a Jonás también. Hola, Jonás. Y pues tendría que estar Jus aquí con nosotros, solo que está enfermo con dengue y así que no nos va a poder acompañar. Más adelante haremos otra sesión porque creo que sí es importante tener la parte que él ha estado investigando y ahí aprovecho para contarles un poquito. Esto es un proyecto que hemos estado haciendo en el programa de política de drogas sobre fentanilo legal y los usos y regulación del fentanilo legal. Y pues la idea de hoy era presentar como por primera vez los resultados de estas investigaciones. Como les decía, Jus no está, entonces quizás más adelante en enero podamos hacer otra presentación, pero igual los trabajos se irán publicando, ¿no? Y bueno, llevamos tiempo en México hablando del fentanilo, escuchando hablar este tema del fentanilo, sin saber bien siquiera de qué se trata. Miles de personas, especialmente en Estados Unidos, han perdido la vida por sobredosis debido a esta sustancia y hay muchas otras personas que presentan problemas de dependencia, ¿no? Eso en Estados Unidos. En México, en cambio, la producción, el tráfico, el comercio de fentanilo ha agravado muchos de los problemas de violencia, ha causado debilidad institucional y la violación a los derechos humanos que se han justificado por detener el tráfico o el tránsito,
el consumo de esta sustancia. En 2022 se registraron en Estados Unidos 107.900 muertes por sobredosis. Aproximadamente de estas, 75% involucró algún analgésico opioide y 90% de esas involucró opioides sintéticos como el fentanilo. Y aquí, ante esta crisis que estamos viviendo en Estados Unidos, eh, ahora que ganó Donald Trump y el Partido Republicano, se han propuesto varias estrategias para lidiar con la epidemia que vive el país del norte. Trump ha propuesto bombardeos aéreos al territorio nacional para acabar con células criminales, también incursiones militares para tratar de detener a los líderes criminales. Hay varias propuestas, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado en Estados Unidos, para denominar como asociaciones, organizaciones terroristas a algunos de los cárteles mexicanos, lo cual tiene algunas implicaciones legales. También ha propuesto la pena de muerte para traficantes en Estados Unidos y también a quienes no quieran cooperar, lo que ha dicho es que los países que no quieran cooperar con lo que Estados Unidos pide, ha amenazado con ventilar redes de corrupción en las cuales participen autoridades mexicanas o de otros países. Entonces, bueno, esto realmente pinta un panorama muy grave, muy violento para México, que por su lado ha tratado de responder pues en la forma en la que siempre se ha hecho, a través de el endurecimiento del prohibicionismo, utilizando recientemente, por ejemplo, se incluyó las drogas sintéticas, el fentanilo, distintas conductas, el comercio, el tráfico, la adquisición, por ejemplo, pues es grave porque cualquier persona que quiera consumir una sustancia sintética que puede incluir LSD, MDMA, psilocibina, bueno, no, psilocibina no, pero bueno, hay una larga lista de drogas sintéticas, metanfetaminas, anfetaminas y también incluido el fentanilo en la Constitución como conductas que conllevan la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es decir, que cualquier persona que sea acusada de estos delitos y vinculada a proceso va a llevar la prisión por fuerza, perdón, el proceso dentro de prisión. La otra parte es la expansión del régimen de excepción penal que hemos visto en general a lo largo de los últimos años en México. Y entonces, bueno, lo que vemos es, por un lado, las amenazas de Estados Unidos y, en el caso de México, el endurecimiento del prohibicionismo y con la limitación que conlleva para los derechos de las personas, ¿no? Cada vez hay más y más conductas que se consideran de crimen organizado, que están incluidos en este régimen excepcional que cada vez es más normal. Creo que es importante aquí señalar que la mayoría de las muertes, tanto en Estados Unidos como en México por sobredosis, que están relacionadas con fentanilo, están ligadas con fentanilo ilegal. Entonces hay fentanilo legal que se utiliza en procedimientos quirúrgicos, que se utiliza pues de distintas formas, y que ahorita Javier Treviño, y es parte del proyecto también que iba a presentar JUS, en qué se usa el fentanilo legal. Pero bueno, lo importante es la mayoría de las sobredosis que se han causado tienen que ver con el fentanilo ilegal. Este fentanilo, hoy en México existen reportes que, si bien se produce en México, los precursores ingresan vía Estados Unidos, llegan a Estados Unidos en pequeños paquetes, son enviados legalmente a México, entran a México por la frontera norte, y aquí, digamos, maquilamos y se produce el fentanilo, que de nuevo regresa ya a Estados Unidos como fentanilo. Y entonces, de lo que estamos hablando es una relación, más bien un problema regional, un problema bilateral que no puede ser controlado, no se puede lidiar con esto en la forma en la que se está proponiendo, pero pues es difícil cambiar las perspectivas que hoy tenemos. Y entonces lo que sí también ha hecho México es restringir el acceso al fentanilo legal. Ante la imposibilidad de disminuir los mercados ilícitos, lo que han hecho es disminuir el fentanilo legal. Y eso ha tenido repercusiones, y justo parte de este proyecto era platicar con personas que nos dijeran por qué tiene o sea, qué ha pasado dentro
de la comunidad médica frente a esta restricción del fentanilo legal? ¿Por qué los médicos insisten en el uso del fentanilo legal? ¿Y cómo está regulado el fentanilo legal y cómo se ha cambiado esta regulación haciendo más difícil su acceso? Entonces, pues voy a darle la palabra ahora a Sara Velázquez, que nos va a platicar un poco de la regulación del fentanilo legal y de estos cambios que ha habido. Sara es desde hace años una colaboradora del programa de política de drogas. Entonces, Sara, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Cata, y gracias a quienes nos acompañan. Yo les voy a compartir una presentación que hice para que esto sea más dinámico. Bueno, vamos a hablar cómo se ha transformado, cómo se ha ido construyendo esta arquitectura entre legal e institucional para el control de fentanilo en México, que se ha traducido en esta restricción al acceso a fentanilo legal de la que nos hablaba Cata. Primero, cuando hablamos de fentanilo, para decir qué es, creo depende quién pregunta o desde qué perspectiva se ve. Si lo vemos desde una perspectiva de salud, por ejemplo, en el cuadro básico de medicamentos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el fentanilo es un analgésico. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva penal, y hablando entonces del fentanilo ilegal, el fentanilo es considerado un estupefaciente. Esto tiene dos implicaciones que se entrelazan entre sí. Primero, que su suministro médico está muy limitado a solo unidades de salud o farmacias autorizadas, lo que implica que su posesión que no entra en estas categorías, pues constituye un delito, particularmente un delito contra la salud. Desde 1916, o sea, hace más de 100 años, la regulación en torno a opiáceos no había cambiado mucho, no había tenido grandes modificaciones. Sin embargo, podemos rastrear un primer cambio, y no ya opiáceos, sino opioides, en una reforma que se hizo a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos en 2017. Esta reforma consistió en incluir dos sustancias, dos precursores químicos esenciales para la elaboración de fentanilo, tanto ilegal como legal, en este listado de sustancias. Al publicar esta modificación, se argumentó que era necesario hacer esta restricción a regulación porque para controlar las sustancias que envenenan al individuo o degeneran a la especie humana. Es decir, tomó casi 100 años hacer un cambio en la regulación y cuando se hizo se usó un argumento que pareciera sacado de hace 100 años atrás, ¿no? Al final de este mismo año, es decir, en 2017, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual se limitó la importación y exportación de precursores químicos usados en la producción de fentanilo. Es decir, en este año primero se agregaron estos dos precursores a la lista de productos controlados y después se limitó mucho tanto su importación como su exportación. Después de este año hubo un periodo como de pausas en torno a estos cambios regulatorios, pero a partir de la última administración federal, particularmente en 2021, empezaron diversos cambios que se aceleraron muchísimo. Para empezar, el primero es que el Consejo de Salubridad General creó un mecanismo de vigilancia de sustancias de uso dual para evitar el desvío para la producción ilícita de narcóticos, o al menos eso es lo que se argumentó. Las sustancias de uso dual son estas que se pueden usar tanto para fines médicos como para fines recreativos. Por ejemplo, las benzodiazepinas o incluso la marihuana podría considerarse desde cierta perspectiva una sustancia de uso dual. Este Consejo de Salubridad se quedó integrado por el Consejo de Salubridad General, pero también por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Salud, la Secretaría de Marina, la de Comunicaciones y la Fiscalía General de la República. En esta primera adaptación del mecanismo se establecieron como sustancias de uso dual 14.
varias de las cuales son precursores del fentanilo, pero después, en 2022, es decir, un año después de su creación, las sustancias de uso dual aumentaron a 72. Es decir, de un año a otro se quintuplicaron las sustancias sujetas al control de esta comisión. Un año después, en 2023, y 2023 es nuestro año como más convulso en materia de regulación de fentanilo, se presentaron diversas acciones que el gobierno federal estaba emprendiendo para el combate al fentanilo a nivel federal. En esta narrativa vamos a dar cuenta que al menos cuando se presentó pareciera que no había mucha diferencia, al menos para el gobierno federal, al hablar de fentanilo legal y fentanilo ilegal. Primero, los puertos y las aduanas fronterizas dejaron de estar a cargo de autoridades civiles para ser controladas por la Marina y el Ejército. Para hacer este cambio se usaron varios argumentos, pero uno de los argumentos con más peso fue que justo solo la Marina podía controlar el ingreso de fentanilo a México. Además, también se estableció una colaboración entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud para ordenar la importación de fentanilo, es decir, para poner un orden entre quiénes eran proveedores, qué tanto fentanilo estaba entrando. Esto era antes que solo la Secretaría de Salud desempeñaba estas funciones y a partir de este año la Secretaría de Marina empezó a colaborar. Y después el gobierno federal anunció que estaba haciendo decomisos históricos de fentanilo. También ese mismo día, el presidente, entonces Andrés Manuel López Obrador, anunció que estaba analizando las posibilidades de sustituir el uso de fentanilo con usos médicos y prohibirlo y buscar otros analgésicos para usarlo. Después, también en 2023, también el presidente creó por decreto la comisión presidencial encargada de coordinar a nivel nacional el combate al tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones. Esta comisión pues tenía y tiene facultades muy amplias y al mismo tiempo muy vagas, y es supervisar las acciones de todas las dependencias de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias para la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas, es decir, el fentanilo, entre otras. Se dieron tres razones muy relacionadas con el fentanilo para justificar la creación de esta comisión. Uno es que la facilidad y los bajos costos de producción de fentanilo, así como la escasa regulación, permitían su disponibilidad. Es decir, esta facilidad de acceso a fentanilo legal generaba, o al menos eso argumentaron, la disponibilidad de fentanilo ilegal. También presentaron un estudio de caso publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que establecía que el uso de fentanilo con fines no médicos implicaba un altísimo riesgo de sobredosis y muerte, y además se usó como base una nota periodística en la que se argumentaba que el número de dosis de fentanilo aseguradas con relación al periodo anterior, no sabemos cuál periodo porque no se establece, incrementó en un 857%. Esto es relevante porque o sea, se basó en un estudio de caso o una nota periodística, es decir, no hubo una investigación como más seria que fundamentara esto. Esta comisión quedó integrada por los titulares de la Secretaría de Seguridad, Gobernación, la de Relaciones Exteriores, el Ejército, la Marina, Secretaría de Salud, Hacienda y la Guardia Nacional, que de cierta forma pues es también la Secretaría de Defensa Nacional. Después, en mayo de 2023, el Poder Legislativo reformó la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. Esta reforma implicó varios cambios. En primero, creó todo un nuevo capítulo sobre delitos relacionados con el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, lo que incluye al fentanilo y un poco se conecta con lo que nos comentaba Cata de esta respuesta punitiva. Se crearon diversos delitos que tienen como pena de prisión hasta 15 años. Y además se modificó el sistema integral de sustancias, un sistema que ya existía con anterioridad y buscaba monitorear los trámites relacionados con sustancias controladas, como son estas sustancias de uso dual, por ejemplo. Pero esta modificación creó condiciones mucho más estrictas tanto para la importación como para la compra de precursores químicos.
Además, se incorporó a la Secretaría de Marina como una de las entidades responsables de aplicar la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. Como vemos hasta ahorita, se puede encontrar como un patrón, y es que a partir de las reformas que inician en 2021, la Secretaría de Marina está presente en todas las decisiones relacionadas con fentanilo. Y para efectos del sistema de sustancias, se equipararon las funciones de la Secretaría de Marina con las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien había estado desarrollando actividades relacionadas con recibir avisos de quienes transportaban precursores químicos, es decir, como dar seguimiento de qué pasaba con los precursores químicos una vez que llegan al país. Antes lo hacía Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ahora lo hacen la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Un año después, en 2024, es decir, este año, se creó una vez más por decreto presidencial la Comisión Intersectorial de Laboratorios de Seguridad Nacional. Esta comisión tiene como objetivo recopilar, analizar y enriquecer información técnico-científica para combatir el tráfico ilícito de sustancias químicas de uso dual, incluidos los precursores del fentanilo. Al igual que la comisión presidencial, esta comisión intersectorial pues tiene facultades muy amplias y también muy vagas. La comisión, de acuerdo al decreto por el que se creó, es presidida por la Secretaría de Marina y tiene tres propósitos: coadyuvar con el control de los precursores químicos de uso dual, compartir información para contar con estándares homogéneos para la identificación de estas sustancias y coadyuvar en la recopilación de datos para los laboratorios de seguridad nacional. Aquí es importante mencionar que estos laboratorios de seguridad nacional ya existían, había tres, pero a partir de estas adaptaciones pasan a tener funciones relacionadas con este combate al tráfico de sustancias. Por último, y ya la última como adaptación a este sistema de control, es que en agosto de 2024, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó una reforma para prisión preventiva oficiosa, es decir, para privar de la libertad a personas sin una sentencia previa y sin valoración judicial, cuando existen delitos relacionados con producción, tráfico, almacenamiento y distribución de precursores químicos, sustancias esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Se establece específicamente fentanilo, pero como nos lo comentó Cata, pues esto impacta a otras drogas sintéticas. La reforma fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y actualmente pues está en proceso de discusión en el Senado. De este proceso, de esta arquitectura institucional y legal, pues hay varias conclusiones, pero llaman la atención tres. Y es que sí, los cambios inician en 2017, pero notamos un incremento acelerado a partir de 2023. Dos, y como lo comentaba, la Secretaría de Marina ha resultado como la gran ganadora de estos procesos y transformaciones en el combate al fentanilo. Primero pasó a ser parte del mecanismo de vigilancia y de control de sustancias de uso dual. Se le adjudicó el control de de los puertos y aduanas. Pasó a formar parte de la Comisión Presidencial para el Combate de Drogas Sintéticas del Sistema Integral de Sustancias y preside la Comisión Nacional de Laboratorios de Seguridad Nacional. Por último, y es algo que no es solo hemos detectado aquí, el programa de política de drogas ha detectado que esto pasa con otros temas relacionados con políticas de seguridad y drogas, es que gran parte de la construcción de esta estructura legal e institucional se realizó por decreto del Ejecutivo, no por discusión legislativa, lo que deja un poco fuera del radar de discusión pública qué ha pasado en torno a la regulación del fentanilo. De todas estas adaptaciones que compartí, únicamente dos fueron por discusión legislativa, que es la creación del capítulo de delitos relacionados con sustancias químicas y la creación de... y esto, que se quintuplicaran las sustancias sujetas a control. Todo el resto de esta arquitectura institucional ha sido creada a través de decretos del Ejecutivo. Y bueno, eso es
todo y esta parte de la investigación, pues él es un pedacito de una investigación más amplia que desarrolló Javier y que les va a compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Ahora le voy a dar la palabra a Javier Treviño. Javier es actualmente profesor en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también es colaborador del programa de política de drogas. Y nos va a contar un poco de este proyecto que hizo haciendo entrevistas con médicos, tanto anestesiólogos como otros médicos. Javier, por favor. Claro, gracias, Catalina, por la invitación a compartir esta investigación todavía preliminar, estos primeros hallazgos todavía incipientes de este proceso de investigación que está todavía en marcha. Antes de hablar específicamente de algunos de los hallazgos, quiero hablar un poco de dónde surge esta parte de este proyecto de investigación. Me alejo de la parte legal, de la parte jurídica de ustedes abogados, abogadas, y me centro más en la parte más sociológica de este problema. Entonces, parte del marco en el que se da esta investigación es al ver que hay una abundante información sobre el fentanilo que circula en los medios de comunicación, y esta información que se comparte en los medios de comunicación es a veces similar, con frecuencia similar, a la narrativa del gobierno mexicano sobre lo que se conoce ahora como crisis de fentanilo y sobre algunos de los efectos que tiene esta crisis en quienes consumen este fentanilo con fines recreativos. Entonces, es conocido, todos sabemos de lo que narran los medios de comunicación, la narrativa del gobierno oficial. Sin embargo, es una información incompleta. Esta narrativa está muy influida por lo que pasa en Estados Unidos, la llamada crisis de fentanilo en los Estados Unidos, que está asociada con el abuso en el consumo del fentanilo con fines recreativos. Entonces, en Estados Unidos, pues se trata de una crisis de sobredosis. Las estadísticas las mencionaste tú, Catalina, al principio de la presentación. Las cifras son de miles de personas que mueren cada año. Por ejemplo, en 2023, 70,000 personas como consecuencia del uso o consumo de opiáceos sintéticos, principalmente del fentanilo, que es este fentanilo ilegal. Eh, Como ejercicio por malformación sociológica, pues empecé a preguntar a algunas personas o grupos de estudiantes, grupos grandes, eh, sobre una noticia que hubiera ocurrido en el país el día de hoy, por ejemplo, o el día de ayer. Y normalmente los estudiantes o otras personas con quienes estaba en contacto no sabían mucho, pero en cambio si les preguntaba, no importaba el tamaño y la importancia de la noticia de cualquier tema a nivel nacional e internacional, pero si preguntaba, por ejemplo, si conocían qué era esto de la crisis del fentanilo, todo el mundo sabía, y eso me sorprendía mucho, sobre todo en grupos de estudiantes muy grandes, que todos sabían, todos tenían conocimiento de qué era la crisis del fentanilo. Pero su conocimiento de la crisis del fentanilo era esta idea de que quienes consumen fentanilo se convierten en zombies, y esta narrativa que hemos visto pues en noticieros norteamericanos, que luego se transmite a las noticias en México, etc. Y entonces eso me hace pensar, obviamente, junto con ustedes, que este problema en México es distinto, pero eh, no tenemos suficiente información al respecto, al menos en México, sobre el problema del consumo, no suficiente, insisto. De las pocas información que tenemos es entre 2013 y 2022 existen 114 defunciones relacionadas con el consumo. Entonces, quizá el consumo no es un problema como el que ocurre en Estados Unidos. Aquí quizá el problema es distinto, que tendría que ver quizá con producción y tránsito de sustancias ilícitas sintéticas, pero en todo caso serían dos problemas distintos, tráfico y consumo, y que supondrían estrategias diferentes. A lo que voy, de todas maneras, es más allá de estos problemas de naturaleza distinta y que supondrían una estrategia diferente,
comparten una narrativa similar que incluye un lenguaje bélico y que habla del problema de fentanilo como algo que se debe de combatir y luchar. Y entonces transforma todo el problema del fentanilo como un problema de seguridad en vez de un problema de salud pública. Y un problema con esta narrativa bélica que habla de esta crisis que hay que combatir es que no distingue entre el fentanilo lícito del ilícito, que son dos cosas muy distintas. El fentanilo ilícito, que es el que se trafica, que es el que se produce en laboratorios clandestinos, que se comercia en presentaciones no farmacéuticas, o sea, por ejemplo, en polvo, pastillas, y que implica el comercio de sustancias similares al fentanilo, pero que ni siquiera son fentanilo estrictamente, pero que llamamos fentanilo en esta retórica. Y no se habla, en cambio, no se hace esta diferencia con el fentanilo, que sí es lícito, que es de uso médico, que sigue estrictos estándares de calidad, que es producido en laboratorios farmacéuticos, que siguen rigurosos protocolos clínicos, que es supervisado estrictamente por las autoridades sanitarias del país y que se utiliza además bajo estricta supervisión médica en temas muy importantes como anestésico, en procedimientos quirúrgicos, en pacientes en terapia intensiva, para tratar dolor severo, por ejemplo, en pacientes con cáncer, pacientes en etapa terminal. Es decir, son dos cosas distintas, dos productos distintos, pero que no se distinguen en la retórica ni de los medios ni en la retórica oficial. Esto quizá es evidente para quienes hemos tenido familiares internados en terapia intensiva o en el COVID, por ejemplo. La mayoría de los pacientes que estaban intubados tenían fentanilo, pues entonces, para quienes hemos tenido esta experiencia, pues está claro que son dos tipos de sustancias, pero no está claro en esta retórica que se difunde en los medios y en la narrativa oficial. El problema aquí es que esta estrategia que supone además lenguaje bélico y que se ha materializado en todas estas disposiciones legales de las que Sara Velázquez ya habló, ha traído como consecuencia una crisis de desabasto en el país. Entonces, no sé si esta estrategia esté funcionando para combatir el tráfico del fentanilo ilícito, que es el que se supone que se está combatiendo. Me parece que no, porque la patrulla fronteriza ha reconocido que hay un incremento del ingreso de fentanilo desde México a Estados Unidos, entonces quizá eso no está funcionando, pero lo que sí podemos ver es que está afectando el fentanilo lícito de uso médico y en consecuencia está afectando lo relacionado con la práctica médica. Entonces, este es un poco el contexto más grande de esta parte de la investigación. Y todo un poco se reactiva o se vuelve un poco más importante, como mencionaba Sara Velázquez, en 2023. Hay un episodio importante en esto que tiene que ver con una conferencia del entonces presidente López Obrador en marzo de 2023, en el que justifica su estrategia sobre fentanilo, pero en el que hace la propuesta de que se dejen de utilizar a los médicos y científicos que sustituyan el fentanilo con fines médicos por otro tipo de analgésicos y que dejen de usar el fentanilo medicinal. Esto implica de alguna manera esta confusión entre fentanilo médico y fentanilo ilícito, de dónde vienen, cómo se producen, etcétera, ¿no? Entonces, y a raíz de esto, varios médicos, cuerpos de médicos, pues empiezan a reaccionar a esta propuesta particular y algunos de ellos atienden un llamado del Senado para defender el fentanilo medicinal en julio de 2023. Luego, en julio-septiembre de 2023, un grupo de anestesiólogos publica un artículo muy fuerte en la revista mexicana de anestesiología defendiendo el fentanilo medicinal. Y pues básicamente proponen, o su argumento es que esta propuesta de prohibir el uso de fentanilo en México medicinal no va a disminuir el problema en Estados Unidos, pero sí va a poner en riesgo a la población en México, a los pacientes que utilizan fentanilo. Y
me voy a permitir citar la conclusión de este texto médico publicado en esta revista mexicana de anestesiología. Dice: la prohibición de opioides con fines medicinales no pondrán freno a su producción, distribución y comercialización del fentanilo ilícito. Las autoridades deben de entender que los opioides medicinales son distintos a los que se emplean con fines recreativos. Los opioides medicinales tienen un ingreso legal, regulado y documentado, y pensar que sobre regulando el fentanilo ilícito se frenarán los opioides ilegales es infantil y absurdo. Entonces, es un comunicado fuerte de los médicos anestesiólogos. Entonces, de ahí surge la pregunta de esta parte de la investigación sobre qué es lo que está pasando en los hospitales en la práctica de los médicos. Insisto, ese es un estudio exploratorio que está en marcha, se basa en 14 entrevistas a profundidad semi-estructuradas con médicos anestesiólogos. Insisto, está en una fase inicial para tratar de entender su experiencia con en este contexto punitivo contra el fentanilo, que no distingue entre el fentanilo lícito medicinal, farmacéutico, y el fentanilo ilícito. Bueno, entonces aquí van algunas de las hallazgos preliminares, los más importantes. Todos los médicos entrevistados coinciden que de manera reciente todas estas regulaciones para el uso del fentanilo en sus hospitales se han vuelto excesivas. Y entonces esto dificulta su trabajo, y lo cual es importante porque para muchos de ellos el fentanilo es un instrumento de trabajo de emergencia, porque se utiliza, insisto, por ejemplo, una persona que lleva al hospital a terapia intensiva y debe ser intubada, etcétera. Entonces, esta burocracia excesiva reciente está dificultando su uso para este tipo de pacientes en estado crítico o en salas de emergencia, por ejemplo. Debido a la secrecía que mencionaba Sara, de que estas medidas legales no se han discutido en el legislativo, sino que han sido por decreto, la mayoría de los médicos, o todos más bien, no entienden con claridad qué son estas leyes, cómo surgen estas leyes, qué autoridad está haciendo, implementando o materializando estas regulaciones, pero lo que sí saben es que en la práctica están dificultando su trabajo cotidiano. Las consecuencias de todo esta estrategia gubernamental para los médicos es que ha creado una crisis de desabasto en el país. Los hospitales en los que trabajan, ya fueran públicos o privados o en ambos, la mayoría de ellos trabajaban y ellas trabajaban en ambos tipos de hospitales. Y insisto, esto es serio porque no estamos hablando como que hay desabasto de pronto de aspirina. No quiero demeritar los beneficios de la aspirina, pero estamos hablando de procedimientos muy serios, una cirugía de emergencia, por ejemplo. Y entonces, según los médicos entrevistados, tienen que hacer su labor de una forma inadecuada, poniendo en riesgo la salud y los derechos de los pacientes. Por ejemplo, mencionaban que tienen que cancelar o suspender algunas cirugías, posponerlas temporalmente, cambiar de hospital de un momento a otro para poder llevar a cabo las cirugías, o bien poner en pausa la cirugía hasta que el director del hospital puede conseguir fentanilo. Otra estrategia que tienen que utilizar es pedir prestado fentanilo, con los riesgos que esto pueda llevar a colegas a quienes les sobró fentanilo de otro procedimiento médico, o bien utilizar otro tipo de analgésico, de anestésico, que es menos efectivo y con mayores efectos indeseables en los pacientes, con tal de sustituir la ausencia de fentanilo. Más allá de esto, también me interesaba entender cómo les afecta a ellos de alguna manera, si ustedes quieren, psicológicamente, en su práctica cotidiana, en cómo viven esta experiencia en este nuevo contexto punitivo sobre el fentanilo medicinal. Y pues hay de manera generalizada sentimientos de insatisfacción e intranquilidad de muchos de ellos sobre el uso de esta, que es su herramienta de trabajo. Una frase que creo que ilustra lo anterior es: cito, uno de los médicos dice, nosotros no teníamos problemas con el fentanilo hasta que empezó el gobierno federal a satanizarlo. Y esta intranquilidad de algunos de estos médicos creo que está fundada
porque pues en los medios de comunicación, todos ellos y ellas lo sabían, hay reportes de al menos la detención de 4 médicos anestesiólogos entre 2021 y 2024 con acusaciones relacionadas con el fentanilo. La información de los medios de comunicación sobre el por qué se da estas detenciones, etcétera, es muy confusa, es limitada, pero al menos se sabe que el hecho básico es que hay al menos 4 médicos anestesiólogos que utilizan fentanilo y han sido detenidos. Entonces, hay este temor compartido, todos saben de esta información. Algunas de estas detenciones han generado protestas públicas en las calles, marchas, y acuñaron este eslogan algunos de estos médicos: ayer fuimos héroes, hoy delincuentes. El ayer fuimos héroes refiriéndose a su papel en la pandemia de COVID. Y en algunas de las entrevistas, los médicos coincidían en que, bueno, obviamente que el fentanilo es el mejor anestésico existente actualmente, pero entonces por ello lamentan que haya un mayor número de restricciones para su uso en los hospitales, y además que, o sea, tienen este sentimiento compartido de asombro de que las autoridades mexicanas no puedan distinguir entre lo que es fentanilo lícito del ilícito, del medicinal, del no medicinal, con todo lo que conlleva cada uno de estos procesos de elaboración, distribución y uso de cada uno de estos fentanilos. Y también comparten un cierto proceso un cierto sentimiento de asombro sobre el que se crea que ellos pueden traficar, dado que está tan supervisado el fentanilo medicinal, que ellos puedan traficar con ampolletita de fentanilo que les sobró de alguna cirugía. Entonces, de ahí que comparten un sentimiento de molestia, porque ahora ya hay un estigma sobre la profesión médica que es tan respetada, y eso les tiene cierto sentimiento de molestia entre ellos. Comparten obviamente el temor, aunque sea un temor si quieren remoto, pero existe el temor de que puedan ser detenidos por algún accidente, por algún descuido que ellos pudieran cometer con el uso del fentanilo en su práctica. Y algo interesante que me mencionaban es una práctica culturalmente aceptada entre los médicos, según me narraron en las entrevistas, el que se pudiera transportar fentanilo en sus maletines porque de pronto sobró para un procedimiento y lo llevaban a otro procedimiento en un hospital. Entonces, todos reconocieron: no sabemos la verdad si esta práctica o no era legal o ilegal, lo hacíamos porque era una práctica, insisto, culturalmente aceptada. Algunos de ellos eran médicos ya adultos mayores, y me decían: porque así se nos enseñó, porque así se usaba desde hace mucho tiempo. Y en este contexto actual de desabasto, a veces se requiere con más frecuencia el que tengan que usar fentanilo, por ejemplo, que sobró en la práctica privada, para llevarlo al sector público porque no hay. Pero al mismo tiempo, y es la paradoja, ya no lo hacen o no lo quieren hacer porque justo saben de las detenciones de los médicos, entonces no quieren transportar este medicamento por el miedo de que puedan ser detenidos. Aunque eso suponga que se pone en riesgo la salud de algún paciente en un estado crítico. Y finalmente, algo interesante que compartieron es que los colegios de anestesiólogos, o las asociaciones de anestesiólogos de las cuales forman parte estos médicos, les mandan con alguna frecuencia circulares de advertencia para prevenirles de los riesgos de estas nuevas medidas sobre el fentanilo, que afecta al fentanilo medicinal, para que tengan cuidado, por ejemplo, sobre todo con la transportación de este medicamento. Entonces, aparentemente había esta idea de que estas organizaciones médicas están tratando de proteger a sus miembros en este contexto punitivo. Insisto, esta es una investigación incipiente, exploratoria, que está en marcha. Son los primeros pues, hallazgos de estas entrevistas repetidas por la mayoría de los médicos entrevistados, anestesiólogos todos, pero pues, supongo que seguirá avanzando en esto, pero muestra, me parece, un tema importante que creo que ha sido largamente ignorado por los estudios tanto académicos, que hay pocos, como periodísticos, que hay más, sobre el fentanilo, que es pues que todas estas disposiciones legales, políticas, institucionales, actuales,
del gobierno federal que se pusieron en marcha en el sexenio pasado han tenido repercusiones negativas en el uso del fentanilo medicinal, que es esencial para la práctica médica, específicamente o sobre todo como un anestésico. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo tenía un par de preguntas para ambos y no sé si Sara, en lo que investigaste en términos legales, bueno, tenemos, además del fentanilo, está la metadona, que es también otra opioide que se utiliza como un analgésico. Entiendo que su duración es más larga y sus picos menos fuertes y por tanto sirve como un tratamiento de sustitución y ha sido muy exitoso en otras partes del mundo para hacer tratamientos de sustitución para personas que tienen trastornos de dependencia. Y también la naloxona, que es como esta sustancia que puede servir en casos de paros respiratorios. Creo que falta Jus que nos explique estas cosas, pero bueno, quería saber si desde su perspectiva, Sara, si tú nos puedes contar, ya he estado en otros foros en los cuales nos dicen es que tanto la metadona como la naloxona se encuentra también regulada como sustancia controlada y eso implica que los policías, las ambulancias no pueden traer este medicamento y que también es difícil se ha hecho más difícil para los tratamientos médicos. Y en este sentido, nada más, pues también supimos el año pasado que cerraron esta fábrica de Psicofarma, que es la única fábrica en México que produce estos medicamentos, lo cual produjo una enorme escasez en el país. Tuvieron que cerrar varias clínicas en el norte que daban estos tratamientos para personas que tuvieran dependencia, lo que los llevó nuevamente al mercado ilícito. Pero bueno, Javier, yo no sé si también, porque hablaste de procedimientos quirúrgicos, yo no sé si también en lo que has estado investigando, lo que platicaste, se habló también de estas otras sustancias en términos del tratamiento para las dependencias, ¿no? Como la dependencia que puede haber y las personas los tratamientos que hay para las personas que tengan este tipo de trastornos. No sé, Sara, Javier, alguno de los dos. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, empiezo yo, que tengo el micrófono ahorita abierto aquí. En el caso de mis entrevistas, no, los médicos, como eran anestesiólogos o intensivistas a quienes entrevisté, no, ninguno de ellos tenía contacto con el ámbito médico del tratamiento para personas con consumo problemático. Entonces, no mencionaron estos otros fármacos, se limitaban a hablar específicamente del fentanilo, que como decía, lo tienen en muy alta estima por ser, ¿sabe? Siempre, yo no soy médico evidentemente, pero hablaban de todos, o sea, al hacer la entrevista sin que se les preguntara, hablaban de todos estos beneficios que tiene el fentanilo medicinal frente a todos los otros analgésicos y anestésicos que existen. Y de ahí como su preocupación de la afectación específicamente sobre este gran medicamento existente para tratar el dolor y otro tipo de situaciones de salud críticas. Y respecto al tema regulatorio, pues es como el caso que comentaba de las benzodiazepinas, por ejemplo, que se usan para tratar temas relacionados con insomnio, con convulsiones, pero también tienen este uso recreativo, es decir, entran en este gran grupo de sustancias de uso dual a las que no se les presta tanto atención como el fentanilo, pero pues también son impactadas por esa regulación. Eso por un lado, y por otro lado, en cuanto a la metadona y la naloxona, también por reportes realizados por estas organizaciones que se dedican a temas de reducción de daños, pues sí se ha detectado que hubo también un desabasto o dificultad en su acceso de manera más o menos simultánea que pasó con el fentanilo por otras causas,
pero pues también hay poco acceso a estos. Ok, no sé si alguna de las personas que los acompaña tiene alguna pregunta, comentario. ¿No? ¿Se animan? Bueno, no sé, Javier, no sé qué sigue de aquí. A ver, Jonás, creo que puedes tú habilitar tu cámara y tu micrófono, o solo tu Eh, micrófono. sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es un poco a Javier, creo que más que nada, que sabemos que estudiamos políticas de drogas, que solo lo que hacen los gobiernos y las leyes es uno de los factores que influye que finalmente pasa y si la gente utiliza o no la sustancia, ¿no? Entonces, este cambio de retórica, las noticias, esa demonización del fentanilo ha cambiado que las personas, los pacientes mismos, no quieren recibir este como un tratamiento. Entonces, que básicamente hay también una respuesta social, un rechazo desde los pacientes a que se utilizara el fentanilo como medicina que dificulta el trabajo de los médicos. Sí, efectivamente, eso es otro punto importante. Eh, Me contaban varios médicos entrevistados que en procedimientos no de emergencia, sino operaciones programadas, una cirugía, por ejemplo, de apéndice o lo que sea, pero que tenía, o sea, no era una cirugía de emergencia, que muchas veces los pacientes hablaban con el anestesiólogo antes de la cirugía o incluso ya en el quirófano para preguntarle, oiga doctor, y es que me va a poner fentanilo, no quiero que me ponga fentanilo, justo por esta idea de que se iban a convertir en un zombie o alguna cosa así, de este desconocimiento. Entonces, ahí la dificultad para los médicos, en los casos de los entrevistados, nunca se dieron a la presión de los pacientes, me parece, quizás solo en un caso, pero había una labor de convencimiento hacia los pacientes de que el fentanilo era la anestesia ideal para el procedimiento. Y entonces aquí venía la explicación a los pacientes de todos los beneficios de esta anestesia con relación a las anestesias del pasado, de todos los efectos secundarios que ya no tiene el fentanilo con relación a los anestésicos, que otro tipo de anestésicos. Entonces sí salió esto en la investigación, esta reticencia ahora de los pacientes que tienen esta, no sé, una especie de fentanilofobia que está dificultando la práctica de estos médicos que utilizan este medicamento, al menos en estos procedimientos programados. Cuando era de emergencia, pues ahí sí los pacientes no tenían mucho que decir, pero en estos otros casos, evidentemente sí, y había pues sí, labor de convencimiento que no había antes de los médicos hacia los pacientes. Muchas gracias, Javier. No sé Y si... sobre qué sigue me Ah, perdón. preguntabas, tengo la Sí, respuesta. Bueno, obviamente seguir profundizando ampliando el número de personas entrevistadas para la investigación. Hay, al menos para mí, no me queda enteramente claro, y lo pregunté a expertos en unas entrevistas paralelas, a expertos, activistas, me refiero, expertos activistas sobre temas de fentanilo y de temas de usos de drogas, por un lado, y por otro lado, a los médicos, si entendían ellos muy bien las razones detrás de este desabasto, las razones de esta aparente confusión entre dos tipos de fentanilo, eh, las matices de las leyes existentes sobre cómo les afectaban. Y un hallazgo, pues nadie sabía. O sea, una cosa que me sorprendió es, o sea, Sara Velázquez nos habla aquí de todas estas disposiciones legales y hay este desconocimiento médico por otra parte, que entiendo que debe en parte por la secrecía, pero creo que falta, en mi caso, pues investigar por ahí
ampliando las entrevistas no solo con médicos, sino también con personas del ámbito farmacéutico, por ejemplo, para entender un poco más, para tener una idea más clara, una fotografía más completa de este proceso y de estas consecuencias. Ok, y bueno, les tengo una última pregunta o sea, a ver, hay algunas estrategias, ¿no? Como un poco la idea también no solo es por qué está mal regulado y lo que ha sucedido, pero cómo sí regularlo. Y en otros países sí se ha visto, por ejemplo, en Suiza, en Portugal, se han hecho estos tratamientos de sustitución con metadona. Creo que hay también unas buenas experiencias, sí impidiendo que las farmacéuticas sobreprescriban medicamentos que no solamente fentanilo, sino otros medicamentos que pueden llevar a una dependencia porque en efecto sí, cuando uno ve la historia de qué sucedió en Estados Unidos, sí hay un problema en el cual las farmacéuticas se portaron de una manera pues muy poco ética, muy inmoral, y de ahí que haya llevado a estas demandas millonarias pues, que perdieron por las vidas que ha costado esto, ¿no? Y entonces también hay propuestas sobre cómo regular mejor las farmacéuticas para que no sobreprescriban este tipo de medicamentos. ¿No? Campañas de información que hablen un poco sobre los usos del fentanilo ilícito, pero yo no sé si ustedes han llegado ahí o si tienen algunas propuestas sobre cómo tendría que regularse mejor el fentanilo, tanto el fentanilo ilícito como el legal o de usos médicos. ¿Alguno de los dos? No, o sea, en mi Oh, caso sobre el fentanilo medicinal, perdón, no medicinal, no es mi área de expertise. Lo siento ahí, la parte esta del estudio que estoy haciendo sobre la parte del fentanilo médico, yo supondría que tiene que haber una revisión sobre la estructura del entramado institucional legal actual que está contribuyendo al desabasto actual, que está contribuyendo a esta, que dificulta la práctica médica. Eh, eh, o sea, hago eco de lo que decían los anestesiólogos en la revista mexicana de anestesiología, es la sobreregulación no va a solucionar el problema de Estados Unidos, ni de consumo del fentanilo ilícito, y en cambio está poniendo en riesgo a la población en el país. Y creo que la estrategia, al menos en cuanto al fentanilo medicinal en México, va por ahí, en revisar esta sobreregulación que está afectando los derechos de los pacientes. igual creo que para tener como esa discusión tendríamos que partir de algo como súper básico que sería regular justo con base en evidencia, que parece una obviedad, pero o sea, aparentemente no lo es. Y es que, como lo expusimos, se están creando comisiones, se están dando facultades, se están asignando presupuestos con base en desinformación. Entonces, pues eso, empezar a regular, también a tener como una perspectiva crítica a por qué desde el Poder Ejecutivo se están creando y gestando tantas modificaciones legales que es fácil que que pasen por debajo de del radar de la discusión. Y eso, empezar a hacer cambios y sí regular, pero regular con evidencia. Bueno, está bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, vamos a dar por concluido esto con la idea de volver a hacer ya con el trabajo de JUSE por medio, poder volver a hacer, Y pues, posiblemente de Laura, todo esto también. bueno, ojalá que ya para entonces también esté el trabajo de Daniel y Laura, que también están haciendo un estudio súper interesante. Entonces, bueno, no sé si alguno de los que todavía está por acá tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluido y pues nos vemos en la siguiente sesión del seminario. Muchas gracias. Gracias. Adiós.